Roberto Bartual es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre historieta, redactor en varias publicaciones sobre cómic, editor asistente en The Comics Grid y coimpulsor de la First Conference on Comics and Graphic Novel, organizados por el Instituto Franklin en Alcalá de Henares. Ha sido redactor de artículos sobre cultura popular, literatura y cómic en el suplemento cultural El Diario, El Sur, República de las Letras y Despalabro. Ha traducido Cumbres Borrascosas, la obra maestra de Emily Bront, en la edición de Artemisa con ilustraciones de Balthus, y fue el responsable de la versión en castellano del Espejo del Amor, de Alan Moore y José Villarrubia. También escribe ficción, concretamente relatos, para antologías como Ficciones o La Casa de Bernarda Alba Zombie, y sus artículos sobre los orígenes del cómic y su relación con la escultura, pintura, grabado y cine pueden encontrarse en la revista digital universitaria de la Universidad Autónoma de México, en Studies on Comics, en Culterama y en TVosfera, que es de donde tomé la información. Se ve Sí. sí, se ve el rótulo, ¿no? Que dice el cómic psicodélico. Ajá. Vale, bueno, pues voy a hablar en esta charla, pues, del cómic psicodélico, ¿no? Que es un poco, bueno, no es un tema muy difícil de definir, es el cómic que está influido, pues, por la experiencia de las drogas psicodélicas, ¿no? Y por la cultura que se popularizó, sobre todo, pues, en Estados Unidos a partir de los años 60, ¿no? Que es algo que es un tipo de arte que tuvo muchísima influencia dentro de la estética pop. Bueno, eso sería un poco la definición de lo psicodélico. Lo que pasa es que vamos a ver cómo todo esto en realidad viene de muchísimo antes, ¿no? No es, no es para nada una invención de los estadounidenses. Eh, Quería mostrar, sí, unas imágenes que tengo aquí de, bueno, pues de diferentes dibujos de artistas del cómic que han sido asociados con el movimiento psicodélico. Estos son unos dibujos que hizo este autor, Jack Kirby, que, bueno, pues quizá es un nombre muy conocido, es uno de los artistas estadounidenses más populares dentro del mundo del cómic. Jack Kirby, como estaba diciendo, algunos conoceréis su nombre, otros no lo conoceréis, pero bueno, pues Jack Kirby junto con Stan Lee creó al Capitán América lo creó él solo, lo creó Kirby solo, eh, junto con Joe Simon. Y luego creó otros personajes, pues como Iron Man, como los Cuatro Fantásticos, como la versión que hoy en día conocemos de Thor, el dios del trueno, que no es un personaje suyo, porque es el dios del trueno de la mitología nórdica. Y estas imágenes vienen precisamente no de un cómic de Thor, pero sí de unos diseños que hizo él, porque quería renovar toda la estética de este cómic, que probablemente de todos los cómics que publicó la editorial Marvel Comics es el que más podemos asociar con la estética psicodélica, ¿no? Estos diseños que al final pues la editorial consideró demasiado extremos por estar como muy cercano a lo abstracto, bueno, una estética que no correspondía demasiado con el tradicionalismo, ¿no? que tenía esta editorial, pero son unos diseños que él propuso y que luego más adelante en su carrera pues pudo desarrollar este estilo en otros cómics, siempre de superhéroes, que siempre ha sido un género que, como vamos a ver más adelante, siempre ha estado muy ligado a lo psicodélico, sobre todo a partir de mediados de los años 60, y donde quizás sea el género de cómic donde más se desarrolló esta estética, porque bueno, es un tipo de cómic muy ligado a lo fantástico, a lo cósmico, está muy relacionado con la ciencia ficción, que es otro subgénero que tiene mucho que ver con la psicodélica. Entonces, pues quería mencionar a Kirby como uno de los artistas más relevantes y más conocidos, y también pues por mencionar un nombre que suena bastante, ¿no? Porque también para que se vea que lo psicodélico no es algo que está únicamente relacionado con un cómic muy minoritario, con un cómic underground, que sí también, y lo vamos a ver más adelante, pero la influencia que tuvo dentro de la cultura mainstream, primero en Estados Unidos y luego a nivel mundial, fue enorme. Otro autor
muy asociado a la estética psicodélica, que es muy conocido, que es Alan Moore. Es un autor más reciente. De hecho, que he mencionado antes, Jack Kirby es un autor que nació en el año 17. Y por edad realmente, cuando llega la revolución cultural psicodélica en Estados Unidos, la cultura hippie, a él ya le pilla mayor. Ya tiene entre 40 y muchos 50 años, ¿no? Pero por ciertas características personales, pues se siente muy identificado con esa cultura juvenil que empieza a aparecer en Estados Unidos y, bueno, pues él supo ver cuál era la estética que más llamaba la atención a esa generación. Alan Moore, en cambio, es un autor inglés, no es estadounidense como Jack Kirby. Es un autor que sí vivió en la época de la revolución psicodélica, le pilló muy joven, al contrario que Jack Kirby le cogió un poco cuando estaba yendo al colegio. Y todo eso pues hace que su obra esté relacionada con la psicodelia de una manera bastante más directa que la de Jack Kirby. De hecho, bueno, pues aquí hay como ejemplo una página de un cómic suyo, Prometea, que es quizá de entre todas sus obras la que más se puede acercar a esta estética de la que vamos a hablar ahora. Y bueno, como se puede ver, pues es muchísimo más abstracto que Jack Kirby. Le interesa mucho pues el juego de luces, la mezcla de formas, la abstracción pura y ciertos conceptos bueno, que podríamos calificar como místicos, ¿no? Que en el caso de Kirby también hay muchísimo interés por estos conceptos. De hecho, Jack Kirby es probablemente el autor de cómic que más ha influido en la obra de Alan Moore, aunque Alan Moore es un autor pues muchísimo más intelectual, ¿no? Y él sí, él ya directamente ligado a la cultura hippie. Seguramente que, bueno, pues muchos de vosotros le conoceréis su nombre pues por películas muy famosas que se han hecho de su obra, ¿no? Como Watchmen o V de Vendetta. Bueno, estos son pues, ejemplos de algunas páginas de cómic relacionadas con la estética psicodélica, pero quería contar, antes de empezar a hablar de otras obras, de otros cómics psicodélicos, sí que me gustaría hacer pues esto, un breve paseo por la historia del arte psicodélico, ¿no? Contar un poco de dónde viene este tipo de arte, en qué se inspira y cómo pasa a formar parte de la cultura popular, porque pasa a formar parte de la cultura popular muy raro, muy rápido. Al contrario que otros artes, no nace dentro del ámbito de la alta cultura, nace directamente dentro del ámbito de la cultura popular, ¿no? Los primeros ejemplos de arte psicodélico se pueden encontrar en pósters de conciertos. Eh, no sé si se ven bien los rótulos Sí. que he puesto al lado de las imágenes, sí. El cartel de la derecha es un cartel de un concierto de Bob Dylan y el de la derecha de un concierto de Miller Blues Band. Son carteles que empiezan a aparecer, los primeros carteles con estética psicodélica para promocionar pues, bandas, artistas, musicales, empiezan a aparecer en el verano de 1966. Estos son algunos de los primeros carteles que aparecen. El de la derecha es de Víctor Moscoso, que es un autor afincado en San Francisco. eh, de un año más tarde a la aparición de los primeros carteles psicodélicos, es del 67, pero él es el primer autor, el autor al que se le reconoce como el autor del primer póster psicodélico, que lo publica un año antes, en el 66, en verano del 66. Y es curioso porque esta estética empieza a popularizarse en esta época, pero sin que necesariamente los artistas que son, digamos, representados de una manera psicodélica, sin necesidad de que estos artistas estén haciendo realmente música psicodélica. Porque, por ejemplo, pues, Bob Dylan no es un artista que normalmente se le haya vinculado
con el rock psicodélico ni con la música psicodélica, de hecho siempre está asociado al folk. Y luego hay otros grupos como los Grateful Dead, que son algunos de los principales. Los Grateful Dead son unos de los principales promotores de la estética psicodélica. Ellos ya sí hacen un estilo de música muy vinculada al rock psicodélico. Entonces, bueno, pues en estos primeros carteles ya se puede empezar a ver tímidamente cómo empiezan a aparecer las formas típicas de la psicodelia. Por ejemplo, en el cartel de Dylan de la izquierda, pues todos estos pensamientos que fluyen de la cabeza como si fueran rayos, ondas de color, como olas. En el de la derecha de Miller Blues Band, pues es eh, estas otras visualizaciones típicas de la psicodelia en el que un cuerpo deja como estelas al moverse, ¿no? Entonces da una sensación de movimiento, de vibración, que luego vamos a ver un poquito de dónde vienen, ¿no? Porque a los artistas psicodélicos les gusta tanto estas formas y estas visualizaciones. Pues como digo, la estética psicodélica nace un poco aquí, en estos carteles, que la mayor parte de ellos se producen en un solo lugar, en San Francisco. O sea, se puede decir prácticamente que la estética psicodélica en la cultura pop en Estados Unidos nace en un único lugar, que es San Francisco. Porque en San Francisco a mediados de los 60 había un barrio, bueno, todavía existe, el Haight Ashbury, que es un barrio que está delimitado por el cruce de dos calles, la calle High y la calle Ashbury, que, bueno, donde se juntó mucha gente, eran antiguas casas de estilo victoriano, que en aquel momento los alquileres eran bastante baratos y mucha gente que había estado en comunas, que había estado vinculado con la cultura hippie, se mudó allí. Y entre ellos muchísimos artistas. Y todos ellos pues trabajaban de una manera muy comunitaria, ¿no? Como habían estado trabajando cuando vivían en comunas. Entonces, aparte de que San Francisco es una ciudad donde la escena musical pues siempre ha estado muy arraigada, pues todo eso se convirtió en un caldo de cultivo muy fuerte que hizo que el arte psicodélico estallara en todos los ámbitos, ¿no? Primero en la música, pero luego en los cómics también, porque había una serie de autores que estaban viviendo allí en San Francisco, que eran artistas de cómic underground, y empezaron a sentirse influidos por esa estética. Pero esta estética no es algo que, como digo, afecte a la producción cultural solo de la gente que estaba metida dentro del movimiento hippie o dentro del movimiento de los cómics underground. Porque lo que ocurre es que muy pronto, esta estética empieza a saltar a los medios de comunicación y empieza a hacerse muy popular y empieza a generar curiosidad por parte del público, ¿no? Pues aquí, como ejemplo, un número muy famoso de la revista Playboy, que bueno, pues hoy en día la conocemos como una revista erótica, aunque realmente en su época era más una revista política que otra cosa, aunque sí, bueno, tenía pues ya sabemos, ¿no? Las características de Playboy y todo esto, pero era una revista muy asociada a los movimientos de izquierdas en Estados Unidos. Entonces ellos son unos de los que primeros hacen eco de esta estética con esta portada. Y luego también he puesto aquí para que veáis unas portadas de bueno, una de las revistas más importantes de Estados Unidos, la revista Life, que ya en el 66, que es el año donde empieza a hablarse de una manera muy abierta del LSD, pues ya publica una portada eh, en un número donde hay varios artículos que hablan de este tema, ¿no? Pero como puede verse, pues en el año 66, en esa portada del Live, pues todavía no puede decirse que esto sea una portada psicodélica, ¿no? Porque no, pues unos cuadrados de colores, una mano borrosa, ¿no? Bueno, pues no evoca realmente las formas que luego van a empezar a asociarse con la psicodelia, que sería pues más parecido a lo que hace la revista Playboy en su portada. Se puede ver como en unos años, en estas dos portadas de la revista Life, del 66 al 69, la estética que ellos representan asociada a este tipo de drogas, pues ya ha evolucionado mucho. En la portada del año 69, pues ya se ve cómo es
pues una estética ya más basada en formas que no son rectas, en formas ondulantes, en nubes, formas curvas, estrellas, cosas que tienen que ver con lo cósmico, con el espacio, que es lo que más característico es de la estética psicodélica, ¿no? Entonces, se ve como poco a poco se va infiltrando esta estética dentro de la cultura estadounidense. Uy, perdón, ¿qué me he pasado? Vamos a ver. Y como ejemplo de cómo todas estas imágenes que empiezan a aparecer en los pósters, de conciertos, en las revistas, empiezan, esta estética empieza a aparecer también en los cómics, pero en cómics muy populares, no en cómics underground. El cómic underground empieza a adoptar la estética psicodélica mucho después. Es el cómic comercial y el cómic más mainstream el que la adopta prácticamente desde el principio. Aunque luego vamos a ver cómo en realidad no es que adopte esa estética que han inventado los ilustradores de pósters, porque vamos a ver ejemplos de cómo en los cómics de la Marvel, y en concreto en el año 66, empiezan a aparecer imágenes psicodélicas antes que en estos pósters. Como algunos de estos creadores de pósters, como Víctor Moscoso, se inspiran directamente en los dibujos de Jack Kirby, en concreto, pues para hacer sus pósters psicodélicos, ¿no? Bueno, estas son imágenes de uno de los primeros cómics donde aparece una imagen psicodélica, es este cómic de los Cuatro Fantásticos, Fantastic Four, del año 66, que es obra de Jack Kirby. Pues formas redondas, sensación de ilusiones ópticas, eh, que es más o menos una estética parecida a la que vemos en Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., ¿no? Que es otro de los cómics más asociados con la estética psicodélica, con el pop art. Luego vamos a ver en más detalle qué es lo que está pasando en los cómics de la Marvel de esta época para que de repente empiecen a adoptar una estética que en principio pues es muy minoritaria y digamos que es bastante contracultural, ¿no? Porque no son unos cómics especialmente contraculturales, por cierto. Luego ya empiezan a aparecer cómics en San Francisco, siempre en San Francisco, que ya directamente están hechos por gente que, bueno, pues que ha vivido dentro de una cultura comunitaria, de una cultura hippie, que han experimentado con estas sustancias y que directamente a través de sus cómics, que son cómics que en principio pueden parecer bastante toscos, pues empiezan a hablar, ¿no? De este tipo de experiencias, de lo que ellos ven cuando toman este tipo de sustancias. Entonces, digamos que es pues, un tipo de arte que viene de una experiencia más directa, ¿no? Uno de los más importantes es Robert Crumb, ¿no? Que es uno de los grandes artistas psicodélicos, el otro, ¿no? Junto con Jack Kirby. Y luego también hay otros artistas como Víctor Moscoso, que ya ha aparecido su nombre antes, era uno de estos autores de pósters de conciertos psicodélicos, que unos años más tarde, después de empezar a hacer pósters, su nombre empieza a sonar, empieza a asociársele con esta estética, empieza a hacer cómics él también. Él no, originalmente no es un artista de cómics, pasa a los cómics un poquito después. Y él publica en una publicación que se llama Subcomics, que está editada por Robert Crumb y, bueno, pues publican Robert Crumb y todos sus amigos, ¿no? Todos ellos viven en San Francisco. Es curioso cómo toda esta gente nunca te oculta los peligros que tienen estas sustancias, porque ellos son bueno, digamos un poco los primeros que las han probado. Entonces, si podéis ver, creo que se ve lo suficientemente bien, ¿no? En el cómic de Crumb, pues él describe cómo es su primera experiencia con su novia y con el LSD. Y bueno, pues como a mitad pues, del viaje empieza a verse a él y a ella como si fueran animales. De repente, en un determinado momento, cree estar
en comunión con el cosmos, ha descubierto el sentido de la vida, del que se olvida al instante y, bueno, pues le vomita en la cara a su novia, ¿no? Este tipo de cosas, pues, también son relatos cautelares sobre el uso de este tipo de sustancias, ¿no? Ellos mismos, pues, no lo recomiendan, de hecho, son sustancias bastante peligrosas, ¿no? Em, aquí hay otro cómic de Cram que es bastante más posterior y donde se ve ya como él pues está intentando comunicar con su estilo gráfico qué es lo que ha visto, ¿no? Durante estos viajes, ¿no? Con LSD. Y entonces ya empiezan a aparecer como se trata de una persona que está intentando reproducir de una manera pues más o menos mecánica lo que ha visto, ¿no? Todas esas alucinaciones que ha tenido, pues empiezan a aparecer algunos de los rasgos, algunas de las características estéticas más típicas de este arte, ¿no? Que tienen mucho que ver con la simetría, con las formas irregulares, pero que de alguna manera pues pues resultan simétricas, ¿no? O sea, es como si cogiéramos esta página y la doblásemos, casi coincidirían, ¿no? Así las dos partes, ¿no? Como si tuviera una grieta en medio, un doble de página, y las formas que hay a los lados coincidieran, ¿no? Como si todos estos rayos, estas ondas salieran de la cabeza, de una grieta en mitad del cerebro, ¿no? Así quiere comunicar Robert Crumb lo que ha sentido y lo que ha visto durante el uso de estas sustancias, ¿no? Que también, en el caso de Crumb, pues adquieren como pues una connotación un poco terrible, ¿no? Se nota el agobio, se nota que es algo que ha sentido una gran inquietud cuando lo ha tomado, ¿no? Que no ha sido divertido para nada, ¿no? Hay artistas que reflejan las características visuales de la psicodelia de una manera más positiva y otros de manera más negativa. Karam es uno de los que lo refleja de una manera más negativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La estética psicodélica, claro, no es algo que ocurra pues primero en los pósters, luego en los cómics y se quede ahí. Es algo que afecta a toda la cultura a nivel mundial, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es 2001, una odisea en el espacio de Stanley Kubrick, que es una película muy peculiar porque Kubrick hoy en día se sabe que él fue el primer, básicamente la primera persona en Hollywood que probó estas sustancias. Pero mucho tiempo antes de que las empezara a utilizar la cultura hippie, ¿no? Las probó en los años 50 y ya pues eso influyó mucho su pensamiento desde prácticamente el principio de su carrera, pero solo cuando ya llegó la época en la que la psicodelia se convirtió, digamos, en un activo cultural, el momento en el que la psicodelia se demostró que era algo que podía vender dentro del cine estadounidense, pues una productora de cine se atrevió a ponerle dinero para hacer una película que hablaba realmente de este tema, ¿no? Aunque la excusa de la película pues es un viaje de descubrimiento espacial, ¿no? Bueno, pues cualquiera que haya visto esta película sabrá, entenderá, ¿no? La relación que tiene con la psicodelia 2001, una odisea en el espacio, sobre todo en la parte final que, bueno, como digo, es un viaje al espacio, pero bueno, básicamente se puede entender como qué es lo que pasa, ¿no? Cuando alguien toma este tipo de sustancias. Pero también el cine de Hollywood, uy, perdón, también el cine de Hollywood empieza a interesarse. Ahora, digamos que 2001 es una película bueno, que habla un poco de la psicodelia, pues sin mencionar las drogas, ¿no? Un poco de tapadillo, un poco, no te está contando realmente de qué va la película, ¿no? Pero hay otros autores que sí, hay otros autores que se interesan mucho por lo que está pasando dentro de la contracultura estadounidense y que están intentando hacer un poco didáctica de estas sustancias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno las toma? ¿Cuáles son los peligros? Que como digo son muchos. ¿Y qué es lo que uno ve? ¿No? Y uno de estos autores es Roger Corman, que es
el gran cineasta de serie B en Estados Unidos, una persona que básicamente las películas que hacía era cogía las páginas de sucesos de un periódico, veía lo que interesaba, un asesinato famoso, un caso lo más escalofriante que pudiera haber y hacía una película, ¿no?, sobre el tema, ¿no?, que era una persona que normalmente solía investigar mucho los temas que trataba y solía acabar identificándose mucho con ellos, ¿no? Esta película en concreto de Trip es una película muy didáctica que cuenta qué es lo que pasa durante un viaje, ¿no? Y es una película que está protagonizada y escrita por algunos de los actores que más metidos estaban en el movimiento, ¿no?, que son Peter Fonda, que es el protagonista, junto con Dennis Hopper, y el guionista es Jack Nicholson, que todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo la psicodelia empieza a infiltrarse, ¿no?, en películas muy, muy populares, ¿no? Y luego ya empiezan a aparecer otros artistas que, bueno, que ya estaban en activo en otras partes del mundo y que ya están mucho más directamente relacionados con el movimiento psicodélico, y en sus películas, pues son películas, al contrario que estas primeras de las que he hablado, son películas que entienden la psicodelia de una manera como mucho más amplia y que además conocen sus verdaderos orígenes, que los verdaderos orígenes de la psicodelia nada tienen que ver con la cultura hippie, ¿no?, estadounidense. Uno de ellos es Alejandro Jodorowsky, un artista chileno, que hace dos películas en México, El Topo en el año 70 y La Montaña Sagrada en el 73. El Topo a lo mejor es una película más vinculada al surrealismo, pero La Montaña Sagrada ya no. La Montaña Sagrada es una película totalmente psicodélica que habla sobre cómo estas drogas influyen en la mente, habla sobre lo que se puede aprender a través de ellas, y lo relaciona además con otros temas muchísimo más antiguos, que en realidad están muy relacionados con la psicodelia, como es el tarot. El tarot, el tema del viaje espiritual, el viaje del héroe, las culturas tribales, y además habla de ello dándole un significado muy político, que eso es una cosa muy importante de la psicodelia, de la que hoy en día, pues a lo mejor no somos tan conscientes, pues porque ha pasado mucho tiempo, pero la psicodelia nace dentro de los movimientos contraculturales en Estados Unidos y en otros países de América, como una oposición pues a los gobiernos fascistas, ¿no? Entonces, ¿no?, en principio en Estados Unidos en contra de Nixon y en contra del Vietnam, y en el caso de Jodorowsky, pues en contra de Pinochet, ¿no?, que la película está rodada en México. Jodorowsky es muy importante porque es un autor que está vivo todavía, que ya es muy, muy mayor, debe tener 90 y tantos años. Jodorowsky es muy importante porque también es artista de cómics, es uno de estos hombres del Renacimiento que ha hecho un poco de todo. Él es mimo, él es autor de teatro, es cineasta, es actor, de hecho sus películas normalmente están protagonizadas por su familia, es psicomago, como él se define, hace muchas cosas y es artista, guionista de cómics, ¿no? Y empezó a hacer cómics en los años 80 y quizás su cómic más famoso, y es probablemente el cómic más importante de la estética psicodélica, es el Incal, un cómic que hizo con un dibujante francés, Jean Giraud, que firma con... Es un autor que firma con el nombre Jean Giraud cuando hace cómic realista, en concreto Blueberry, que es una serie de western muy famosa suya, pero cuando, digamos, se desata y hace pues, el tipo de arte con el que realmente se identifica, que es este, más tirando en la onda psicodélica, pues él firma con el nombre de Moebius. Y el Incal es su obra más importante, la obra más importante de Jodorowsky y de Moebius. Y es una obra curiosa porque nace en realidad un proyecto cinematográfico que tenía Jodorowsky, que era una adaptación de una novela de ciencia ficción que se titula Dune, que de hecho van a estrenar una nueva versión de la película, ahora en unos meses.
Esta es una película que nunca pudo llegar a hacer Alejandro Jodorowsky porque, bueno, pues por diferentes motivos. eh, la mayor parte de ellos de presupuesto, era una película muy cara, y entonces decidió, pues, es una novela Dune que también está vinculada con la estética psicodélica y con el tipo de historias que se cuentan en la psicodelia. Y como digo, Dune no pudo llegar a hacer nunca esta película, entonces decidió convertirla en un cómic, pues, cambiando mucho los acontecimientos, cambiando el nombre de todos sus protagonistas. En realidad, bueno, la historia que te cuentan no tiene demasiado que ver con la historia original de Dune, pero sí utiliza, pues, todas las imágenes que él había pensado para esa otra película, las utiliza en el Incal, pues dándole un tono aún más psicodélico de lo que de lo que en principio la película iba a tener, ¿no? Y bueno, pues se aprecian ya algunas de las pues de estos patrones estéticos que hemos ido viendo, ¿no? Sobre todo el de la simetría, las formas geométricas, las formas piramidales, las formas enormes, inmensas, ¿no? Pues esta obra, El Incal, tiene mucho que ver con esa imagen de esa película que os he mostrado, de la montaña mágica. Eh, claro, el cómic psicodélico sigue evolucionando, ¿no? No deja de haber autores que han sido influidos por esta estética, por esta cultura, y bueno, pues llega a los años 80, ¿no? Bueno, de hecho, el Incal es una obra del año 80, y entonces aquí es cuando aparece otro de los autores, otro de los grandes, ¿no? Gurús de la psicodelia en el cómic, que es Alan Moore, que quizá es el autor que voy a decir que es el que ha utilizado mejor la estética psicodélica, no, porque Kirby y Jodorowsky o Moebius, pues también es algo que han comprendido perfectamente, la estética psicodélica. Pero Alan Moore, además, digamos que los cómics de Kirby y de Moebius son cómics que en el fondo tienen la apariencia de cómics de aventuras. Los cómics de Alan Moore no. Los cómics de Alan Moore suelen pertenecer al género de la ciencia ficción, aunque también tienen elementos fantásticos. Pero además él ya está hablando no solo de los efectos que producen estas sustancias, sino de lo que es conocido como la filosofía psicodélica, de determinadas ideas metafísicas, místicas, políticas, que surgen de la experiencia psicodélica, ¿no? El cómic que hay a la izquierda es un cómic, bueno, es una serie, se llama La cosa del pantano, Swamp Thing, que no es una creación original de Alan Moore, pero digamos que él, bueno, pues puso en el mapa a este personaje, ¿no? La cosa del pantano. Y un número en concreto de esta serie, que era una serie muy tradicional, que se convirtió en una serie muy revolucionaria, pues habla directamente de lo que es un viaje psicodélico entre dos personas que además tienen una experiencia como de unión, de comunión mística, ¿no? Que es uno de los, por lo que dicen, uno de los efectos de estas sustancias. Y en la página de la derecha bueno, es una página de una de sus obras más famosas, que seguramente conoceréis, es Watchmen, donde él crea un personaje que se llama Doctor Manhattan, que tiene la habilidad o el poder de ver presente, pasado y futuro al mismo tiempo, que es otro de los efectos subjetivos que pueden provocar estas sustancias. Eh, claro, también Alan Moore habla de los peligros de estos efectos, ¿no? Porque la vida para este personaje, el Doctor Manhattan, es un auténtico suplicio. Eh, la habilidad de estar viviendo en el presente y al mismo tiempo poder ver el pasado, poder tener unos recuerdos del pasado absolutamente presentes y una intuición del futuro, pues como si fuera una imagen que tienes delante, pues esto hace la vida de una persona prácticamente imposible y hace que las relaciones con los demás sean
sean también imposibles, ¿no? Porque es imposible para una persona que sabe lo que va a ocurrir, sabe lo que ha pasado, no se puede olvidar y ve lo que está pasando en este momento, es imposible tener emociones porque no puede evitar contemplar la vida como algo mecanizado, como algo predestinado y como eh, bueno, mm, que no existe el futuro, ¿no? No existe el tiempo. Entonces, Alan Moore es otro de estos autores que aunque él también ha hablado de la psicodelia de una manera muy positiva, también pues ha hablado de los terrores, ¿no? que puede ocultar todos estos efectos cerebrales. En los años 90 se producen cómics también afines a esta estética, como por ejemplo los de Grant Morrison en general, pero en concreto este cómic, Los Invisibles. Es un grupo de superhéroes anarquistas que, bueno, en realidad no tienen exactamente superpoderes, pero bueno, toman drogas psicodélicas para entrar en contacto en estas dos páginas en concreto con John Lennon, ¿no? Que actúa como gurú de ellos. Y bueno, pues un homenaje a los Beatles, que es otro de los grandes tótems de la psicodelia, ¿no? Sobre todo con álbumes como Magical Mystery Tour, canciones como I Am the Walrus o el White Album, ¿no? Bueno, y en concreto la figura de John Lennon. Y luego, bueno, pues aquí hay ejemplos de cómics más recientes. A la izquierda está Jesse Lonergan, que es un autor, todos sus cómics están influidos por la psicodelia. Este cómic en concreto es sobre unas chicas que descubren que en una lavadora que hay en el sótano de su casa, si te metes dentro, entras a otro mundo donde, bueno, pues de formas, de colores diferentes, un sitio muy entretenido donde descubren que hay bastantes peligros también. Y a la derecha, David Sánchez, es un autor español que es de Madrid, es de la ciudad de donde yo soy, que él sobre todo está muy influido por la ayahuasca, ¿no? Que es de hecho una sustancia legal en España y en muchos otros países, ¿no? Y en Brasil, por ejemplo, está ligada a cultos tribales y eso es una de las razones por las que se ha despenalizado, ¿no? Y bueno, pues es, la ayahuasca es ligeramente diferente a otras sustancias psicodélicas y por lo visto provoca visiones muy animales relacionadas con animales de la jungla, ¿no? Y por eso en la obra de David Sánchez la mayor parte de sus personajes son lagartos. Em, Otro ejemplo, que me lo proporcionó Aaron, de Charles Glaubitz, un autor mexicano que ha publicado hace poco con Fantagraphic Books este libro Starseeds, donde ya es pues una versión más cósmica de la psicodelia, ¿no? Más parecida a lo que hacía Jack Kirby, ¿no? Del cual luego vamos a ver varios ejemplos. Entonces, sí quería hablar un poquito de cuáles son los verdaderos orígenes de la psicodelia, ¿no? Porque, como decía antes, pues no aparecen, ¿no? En la cultura hippie, ¿no? No los inventan los hippies. Y bueno, pues aquí tenemos pues, varios ejemplos de arte huichol, de pues, una etnia de la Sierra de Nayarit, que es su arte tradicional, lo realizan son pequeñas piedrecitas con una forma circular que se van engarzando. Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí tenéis, no es solo, por supuesto, pinturas, ¿no? También son muchos objetos materiales, ¿no? Que tienen un uso práctico. En este caso es una máscara de jaguar, supongo, ¿no? No me equivoco. El jaguar es uno de los animales totémicos de la psicodelia y en concreto de la ayahuasca. Aunque en este caso los huicholes en los que se inspiran es en el peyote, en la mescalina, que es, bueno, pues como sabéis, las sustancias psicodélicas son utilizadas por las tribus indígenas en toda América. La mayor parte de los casos de los que voy a hablar son americanos, aunque hay algunos que son de otras partes del mundo.
Bueno, realmente las sustancias psicodélicas han sido utilizadas por tribus desde el principio de los tiempos, desde, bueno, los primeros datos son del Neolítico, pero probablemente del Paleolítico, en el Paleolítico también se utilizaban. Entonces, pues por ejemplo, en América están los huicholes y dentro del arte tribal de cada etnia se pueden apreciar cuáles son las características de cada sustancia, que son diferentes, ¿no? Entonces el peyote provoca este tipo de visualizaciones muy coloridas, muy geométricas, muy de cosas que parecen flores que se abren, que también se pueden parecer a los mandalas hindúes. Y luego, pues están muy presentes en cada zona, en cada etnia, animales distintos, ¿no? En el caso de los huicholes, pues el jaguar, el ciervo. ¿Vale? Pero también, como os digo, hay ejemplos de otros lugares del mundo. Por ejemplo, los lapones. En los lapones en Finlandia, los chamanes, porque eran los chamanes los que tenían permitido el consumo de estas sustancias, que tomaban por dos razones. La primera, para tener revelaciones, o para hablar con sus dioses, aunque normalmente las etnias que consumían estas drogas, los dioses formaban parte de la naturaleza, ¿no? Son dioses muy totémicos, muy animales. Pues los lapones en Finlandia lo que ellos consumían es amanita muscaria, que es la clásica seta de los cuentos de hadas, así roja con pintas blancas, ¿no? Consumían amanita muscaria y consumían también, esto es un poco más raro, una sustancia que no se ha sabido el nombre, no se ha identificado, que masticaban los renos y luego a través de la orina, esta orina lo que hacía era procesar el principio activo de esta sustancia. Entonces, bueno, pues los chamanes consumían la orina y lo hacían por eso, para tener revelaciones y también para curar, porque uno de los efectos de estas sustancias, por lo visto, dentro de las culturas tribales era la acentuación de la percepción visual y, bueno, de todos los sentidos en general, ¿no? Entonces, por lo visto, lo que ocurría es que después de consumir estas sustancias, los chamanes examinaban al enfermo y tenían como una comprensión intuitiva de qué era lo que le estaba pasando. Y entonces, digamos que le hacían la receta en ese momento, le decían lo que tenía que tomar para curarse. No tenían que tomar estas sustancias, evidentemente, solo estaban reservadas para el chamán. Luego le daba, pues, digamos, una prescripción pues, de hierbas, ¿no? Pero otro tipo de hierbas para curarse, ¿no? Entonces esto era muy típico dentro de la cultura de los chamanes y de hecho se sigue practicando en algunas regiones con la ayahuasca. Y la imagen de la derecha es muy interesante también. Bueno, ya vais viendo en todos estos dibujos como hay ciertos patrones que se repiten, sobre todo el de las figuras geométricas, el círculo, la simetría. Todo esto tiene que ver con lo que ve el chamán cuando ha consumido una de estas sustancias. Pero todos estos dibujos que ven, que son normalmente con los ojos cerrados, son dibujos de espirales, cosas que giran, cosas geométricas, fractales. Todo esto en realidad no es algo que produzcan estas sustancias. Todos estos dibujos son fenómenos internos del cerebro que se pueden visualizar de otras maneras, como por ejemplo la meditación profunda. De hecho, todo el arte hindú también se puede considerar en cierto modo psicodélico, aunque no es una cultura que consumiera este tipo de sustancias. Es una cultura que llegaba a este tipo de visiones, a este tipo de visualizaciones a través de la meditación, ¿no? Pero hay otros estados de la mente que pueden llegar a producir estas visualizaciones. Uno de ellos es una hipoglucemia, por ejemplo. Yo soy diabético y tengo hipoglucemias y a veces pues me ha pasado de ver fractales, ¿no? Teniendo el azúcar muy baja. Pasa también con ciertas personas que tienen epilepsia durante un ataque epiléptico, aunque normalmente las alucinaciones que uno sufre durante la epilepsia son auditivas principalmente, son de sabor,
Por todo esto de la estética psicodélica, pues no es solo visual, es a nivel de todos los sentidos. Lo que pasa es que, claro, como ha tenido más influencia en el arte visual, ¿no? Por eso, pues estamos viendo carteles, estamos viendo cómics, ¿no? Em, bueno, pues estos son algunos de los fenómenos. Cualquier fenómeno que produzca un estado alterado de conciencia produce en realidad los mismos fenómenos visuales, ¿no? Con pequeñas diferencias. Entonces, esa es la razón por la que muchas culturas que no han practicado el consumo de sustancias psicodélicas tengan imágenes de este tipo dentro de sus culturas. La de la derecha es muy interesante porque es la primera evidencia arqueológica de el uso de sustancias psicodélicas dentro de una cultura neolítica. Esta es una imagen de un chamán encontrada en una cueva en Argelia. Creo que dice el año por ahí. Yo no creo que no lo puede ver muy bien en la pantalla. Uy, ya me he saltado. Vamos a ver. Sí, del 7000 antes de Cristo, es muy, muy, muy antigua. Es un chamán que tiene una máscara con forma de la cabeza de una abeja y de todo su cuerpo aparecen setas. Lo que nos está indicando esta imagen era la manera que tenían de conservar estas sustancias en aquella época, los chamanes, porque lo que hacían era meterlas, unas de las sustancias psicodélicas más extendidas a lo largo del mundo son las llamadas setas psilocibes, son setas que tienen, bueno, pues tienen sustancias psicodélicas parecidas al LSD. Entonces ya se utilizaban en esta época y se conservaban las propiedades de estas setas introduciéndolas en vasijas llenas de miel, que conserva al parecer muy bien sus propiedades. Y esto es uno de los primeros testimonios de eso. Pero hay investigadores pues, que han investigado el arte rupestre, pero el arte rupestre en general, que han llegado a la conclusión de que muchas de las imágenes que encontramos en cavernas, bueno, hablo de Europa, que es de donde yo más tengo conocimiento, pues eran imágenes que los artistas, bueno, no se podían considerar artistas porque el concepto de arte no existía en aquella época, ¿no? Pero normalmente eran jóvenes que tenían que pasar por un rito de iniciación para integrarse en la tribu, se les hacía tomar una de estas sustancias, se les hacía entrar dentro de una caverna oscura con un fuego, una antorcha para iluminarse o una lámpara muy primitiva y se les hacía pintar lo que veían dentro de la caverna, ¿no? Entonces se dice, hay especialistas que hoy en día afirman que las imágenes de las cavernas se deben a eso, se deben a este tipo de visiones. Entonces, pues como veis, probablemente los mismos orígenes del arte están asociados con la psicodelia y con este tipo de ritos tribales. Pues otros ejemplos muy, muy interesantes son los del arte maya. El arte maya es más diverso en cuanto al tipo de formas geométricas, el tipo de formas psicodélicas, entre comillas, que pintan, porque ellos consumían una serie de sustancias muy, muy diversa, dependiendo del rito. Una de ellas es la bufotenina, que son sapos que son tóxicos, segregan una sustancia por el lomo que bueno, pues es psicodélica, se llama bufotenina, es un sapo eh, que es de allí, de la zona, ¿no? Que bueno, como curiosidad, en Europa hay una tradición dentro de los cuentos de hadas, ¿no? La princesa que besa a la rana y se transforma en un príncipe. Eh, Realmente los cuentos originales no es una rana, es un sapo, porque este sapo, hay variedades de este sapo que también existen en Europa, ¿no? En diferentes países del mundo, ¿no? En el desierto de Sonora hay otro sapo de este tipo, ¿no? Que también segrega bufotenina, ¿no? Entonces, hay muchas cosas relacionadas de la psicodelia que han pasado hace mucho, mucho tiempo dentro de la cultura de todas las culturas del mundo que hoy en día pues no sabemos de dónde vienen, pero vienen de ahí, ¿no? Como este tema de los sapos y las ranas y las princesas, ¿no? Claro,
La princesa besaba al sapo y claro que veía un príncipe, porque se envenenaba. Pero los mayas también utilizaban el Teonanacatl. Bueno, Teonanacatl es el nombre de una seta psilocibe, lo que pasa es que Teonanacatl es el nombre azteca, que también la consumían ellos. El nombre maya es la palabra que viene al principio, que me parece impronunciable, no sé. Kaesalash o Cox, es lo mismo, es la misma planta, ¿no? Y bueno, pues las setas psilocibes en concreto, las visualizaciones que producen son muy vegetales, son muy de como el sistema nervioso que se expande, como si el cuerpo humano creciera en forma de ramas, de una manera selvática, y entonces, bueno, pues aparece arte como el de la derecha, que es el llamado astronauta de Palenque. No es un astronauta, lo llamaron astronauta de Palenque pues por la ignorancia de los descubridores europeos, que dijeron, pues mira, se parece a alguien que está elevándose en una nave espacial, pero no, es una lápida de una tumba de un rey que está enganchado al árbol de la vida, que es otro de los tótems, otra de las imágenes típicas de las culturas psicodélicas, ¿no? El mundo como un árbol, o el espíritu, el alma humana que crece como un árbol hacia el cielo, ¿no? Especialmente después de la muerte. Esta imagen en concreto, la del astronauta de Palenque, es muy interesante porque normalmente se suele reproducir girada. Es muy interesante porque ha influido en muchas cosas del arte popular, en concreto en la película Alien. No sé si he incluido una imagen más adelante, pero en la película Alien al principio hay un astronauta de una raza antigua que aparece en una silla petrificado, y es una imagen que es un homenaje al astronauta de Palenque. El arte maya, la relación entre el arte maya y la psicodelia es quizá la primera relación entre un arte tradicional y este tipo de sustancias que se establece en el mundo. Y esto fue gracias a este hombre, que es Albert Hoffman, que es el padre de la psicodelia. Es un químico suizo que murió hace no demasiado tiempo, muy mayor. También hay mucha gente relacionada con la psicodelia que muere a los 90 y tantos, 100 años. Albert Hoffman es el descubridor del LSD, que fue una droga, una sustancia que él sintetizó, él inventó realmente, porque no se produce en la naturaleza. Inventó en el año 38, pero él la sintetizó para ayudar a las mujeres con los dolores del parto, como un analgésico. No, con las pruebas que hizo de algunos derivados, LSD significa diatilamida del ácido lisérgico, es el nombre de la fórmula química, ¿no? Y tiene diferentes o sea, variables sobre la fórmula original, que es esta que aparece reproducida abajo, ¿no? Entonces él sí probó algunos, vio que no tenía ningún efecto, y muchos años después, en el 43, pues probó por accidente uno de los derivados que él había fabricado, y bueno, pues vio que no le produjo ningún efecto y cogió la bicicleta para irse a su casa. Y bueno, pues él, cuando llegó a su casa, definió ese viaje de la bicicleta como el viaje en bicicleta más largo del mundo, porque fue una experiencia tan asombrosa y tan terrible para él que bueno, pues así se descubrieron los efectos del LSD, y hoy en día se celebra el Día de la Bicicleta, el día 19 de abril. En realidad lo que se celebra es el descubrimiento del LSD, no el Día de la Bicicleta. Es una cosa curiosa. Luego descubrió Hoffman que esta sustancia tenía muchas aplicaciones psicológicas. Al principio la intentaron utilizar los psiquiatras administrándosela a sí mismo, porque creían que lo que producía era una simulación de la esquizofrenia. Luego se dieron cuenta de que no tiene nada que ver con la esquizofrenia, sus efectos. Y luego descubrieron que si utilizaban esta sustancia dentro de una terapia psicológico-cognitiva, se podía tratar con una efectividad altísima el alcoholismo.
y determinados comportamientos compulsivos arraigados. Y lo que sí que se ha descubierto del LSD y de las drogas psicodélicas en general es que parece que mitigan y hasta llegan a curar una enfermedad que se llama migrañas de racimo, que también se la llama la enfermedad del suicidio, porque quien la tiene suele acabar eh, bueno, pues quitándose la vida, ¿no? Es unas migrañas terribles bueno, que le destrozan a uno la vida, ¿no? Y se empezó a tratar con estas sustancias en los años 50, pero luego se descubrió que un autor muy famoso, Lewis Carroll, el artista de Alicia en el País de las Maravillas, sufría esta enfermedad, la sufrió durante toda su vida, y él conocía las setas psilocibes, que son muy comunes en Europa, en todos los países de Europa. No son plantas raras. Y gracias a ello, pues pudo, digamos, convivir con su enfermedad. Y bueno, pues a través de estas experiencias que tuvo con estas plantas, pues escribió Alicia en el País de las Maravillas, que es una de las obras más importantes eh, relacionadas con la filosofía psicodélica. Bueno, pues este hombre, Albert Hoffman, estaba muy interesado en el arte en general, era un gran conocedor de estilos artísticos de todo el mundo, y unos años después de descubrir el LSD sintetizó la psilocibina, que es la sustancia que contienen estas setas. Entonces él la probó y vio una cosa muy extraña, que es que todo lo que veía le recordaba al arte maya. Pero él pensó que, bueno, que como a él, el arte maya se estaba empezando a conocer en esa época, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? O sea, es suizo, ¿no? Entonces, en Europa prácticamente no se conocía el arte maya, pero él, como era muy interesado en el arte americano en general, pues sí lo conocía, ¿no? Entonces él pensó que se había autosugestionado viendo todas estas imágenes del arte maya, y como sabía que el hongo venía de ahí, pues él creyó que estaba estableciendo una relación pues un poco extraña entre una cosa y otra, ¿no? Como que su cabeza pues había reproducido pues el astronauta de Palenque y todas estas muestras de arte maya, ¿no?, que hemos visto. Pero luego resulta que, bueno, pues su mujer también quiso probar esto que él había inventado como medicamento, ¿no?, como estoy diciendo, para el uso dentro de terapias psicológicas. Y entonces él le pidió a la mujer que le describiera lo que había visto, y le describió lo mismo. Las formas que le describió eran las mismas, exactamente las mismas que había visto él. Y entonces él cogió, le enseñó uno de sus libros de arte maya, que su mujer nunca había abierto, nunca había visto, y su mujer le dijo, es esto lo que he visto. Y entonces fue él el que descubrió que realmente todas estas culturas, empezando por los mayas, se habían inspirado desde el principio de los tiempos en estas sustancias que ellos consumían dentro de sus ritos para crear su arte, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco lo que pasa con los cómics es otra relación de la cultura psicodélica con México. Es este artículo que se publicó en la revista Life Magazine en el 57, que es un artículo que escribió el director de un banco muy famoso, la banca Morgan, JP Morgan, que era además bueno, un apasionado de la cultura y de un antropólogo. Él era antropólogo por derecho propio, y visitó Oaxaca porque le pusieron en contacto con una chamana de allí, María Sabina, que bueno, es famosísima en todo México, que ya accedió a hacerle participar en un rito, ¿no?, en un rito chamánico. Entonces, Gordon Wasson, que es el nombre de este banquero, lo probó y fue la primera persona que describió los efectos de una sustancia natural psicodélica. Bueno, no la primera que describió los efectos de una sustancia natural psicodélica, porque hay libros muchísimos más antiguos que lo describen, ¿no? O sea, de hecho, de los conquistadores españoles hay cosas donde se describen los efectos de las sustancias que tomaban los aztecas, ¿no? Y bueno, de los horrorizados que estaban por ello, ¿no?
Y Gordon Wasson lo que hace es, digamos, redescubrir a Estados Unidos estas sustancias, ¿no? Y publica un artículo sobre María Sabina que tuvo, bueno, tuvo unos efectos desastrosos para María Sabina en concreto, porque lo que pasó fue que pues la gente empezó a ir a Oaxaca, empezó a buscar a María Sabina, empezó a, bueno, pues turismo psicodélico y con resultados terribles porque allá le metieron en la cárcel, el gobierno mexicano no quería este tipo de publicidad para el país y ella pasó un tiempo en la cárcel hasta que volvió a salir. Pero bueno, pues digamos que popularizó estas sustancias, pero no salieron las cosas bien. Pero es importante la figura de este hombre porque es un poco antes de la cultura hippie, del advenimiento de la cultura hippie, que es ya a mediados de los 60, es el primero que empieza a hablar de este tipo de cosas dentro de la cultura mainstream, ¿no? En principio el interés que hay hacia este tipo de sustancias es muy, pues, desde el punto de vista artístico, antropológico. Bueno, entonces quería mostraros esto, pues eso, para que veáis que las cosas no vienen de la nada, ¿no? Son siempre muy antiguas. Y bueno, pues para mostraros algunos ya de los primeros cómics que ya son verdaderamente psicodélicos. Este ya lo hemos visto, es el famoso cómic de My First LSD Trip de Robert Crumb, que se publica dentro de un cómic que se llama El Perfecto Comics. Es como un fanzine que se crea para su fanzine de beneficencia, que se crea para conseguir fondos, conseguir dinero para que poder pagarle un abogado a este nombre que aparece ahí, el doctor Timothy Leary, que era un doctor, un psicólogo estadounidense que trabajó en la Universidad de Harvard. Le echaron de la Universidad de Harvard por experimentar con las setas psilocibes, con gente que estaba a punto de salir de la cárcel, con presidiarios que estaban a 6 meses, un año de salir de la cárcel. Experimentó una terapia psicológica con estas sustancias, con estos presos, y después hizo un seguimiento con ellos. Una vez salieron de la cárcel y, por lo visto, consiguió unos resultados espectaculares porque solo un 20% de ellos volvieron al sistema penitenciario, volvieron a entrar en la cárcel por crímenes cometidos después de su salida, cuando solo un 20% volvieron. La tasa de reingreso era aproximadamente un 80%. Entonces eso prueba que sus estudios fueron pioneros en este sentido y luego fueron los que animaron a muchos otros psicólogos y psiquiatras a investigar acerca de las propiedades de estas sustancias, pero dentro de una terapia, dentro de un ambiente controlado y dentro de, bueno, pues con unos propósitos curativos, ¿no? A este hombre, al doctor Timothy Leary, como digo, le echaron de Harvard y la policía le pararon el coche, encontraron 2 colillas de hachís y le metieron 20 años en la cárcel por ello. El FBI le declaró el enemigo público número 1, pero fue básicamente por los experimentos que hizo y porque el gobierno estadounidense no estaba para nada de acuerdo con, pues, este tipo de cosas, ¿no? Como conseguir rehabilitar de verdad a la población carcelaria. Estos cómics, primeros cómics psicodélicos, como el de Robert Crumb, son en realidad un poco más tarde de cuando empieza a aparecer la cultura y la estética psicodélica. Realmente los primeros cómics que empiezan a reflejar la estética psicodélica son los cómics de la Marvel, ¿no? Tan famosos hoy en día por las películas. Y en concreto en los cómics de 2 de sus creadores, 2 de sus dibujantes principales, que son Steve Ditko, a la izquierda, que es el creador del Doctor Strange, en España le llamamos Doctor Extraño, y es el creador de Spider-Man. Y Doctor Strange es probablemente el primer cómic donde aparece estética psicodélica.
También un poco por las características del personaje, ¿no? Es un personaje que se mueve entre dimensiones, viaja por mundos bastante extraños, bastante distorsionados, ¿no? Y luego está Jack Kirby, del que hemos hablado antes, que también en primavera del 66 se publica esta imagen en uno de sus cómics, es una de sus primeras imágenes psicodélicas, aunque no la primera, pero esta imagen en concreto es bastante importante porque luego va a inspirar muchos carteles de estos de rock psicodélico que empiezan a hacerse en San Francisco, ¿no? Porque él empieza a publicar estas imágenes meses antes de que empiecen a aparecer estos carteles, ¿no? Entonces se ha hablado mucho de la influencia de los carteles de rock psicodélico en el cómic, pero en realidad es al revés. No solo es al revés, sino que el primer artista, el artista que se suele decir que creó la estética psicodélica es Víctor Moscoso, que hemos visto ya algún cartel de rock psicodélico antes, pero Víctor Moscoso era un tipo, un artista que era aficionadísimo a los cómics, leía los cómics de la Marvel y más adelante se convirtió en artista de cómics porque era uno de sus sueños. Entonces realmente se puede decir que la estética psicodélica nace en los cómics y en concreto en los cómics de la Marvel. Estos dos autores, Ditko y Kirby, son interesantísimos porque son, al contrario que Robert Crumb, que es un autor ligado al underground y que probó estas sustancias, Ditko y Kirby no las tocaron jamás en su vida. Y en el caso de Kirby es que ni siquiera bebía alcohol. Era una persona que nunca llegó a consumir ninguna sustancia tóxica aparte del café, que lo necesitaba tomar una taza tras otra porque era una persona que vivía sujeta a su mesa de dibujo durante 13, 14, 15 horas al día, ¿no? Era una persona que ni siquiera tenía tiempo para leer y para inspirarse, ¿no? Pero se sabe por declaraciones de su mujer y por declaraciones de gente que trabajó con él que era una persona que, por lo visto, se ponía a pensar en sus historias, en sus personajes, en sus aventuras, se le iba completamente la cabeza, se quedaba como sumido en esas imágenes que le aparecían en el cerebro, hasta el punto de que su mujer llegó a prohibirle conducir el coche porque estaba aterrada, porque de repente se le iba la cabeza, se ponía a pensar en Thor, empezaban a venirle imágenes y movía el coche dando bandazos y llegado a un determinado momento ya solo conducía ella. Y bueno, pues hoy en día sabemos que hay ciertas personas que tienen una característica mental que se denomina memoria eidética, que son, bueno, el cerebro de estas personas es capaz de visualizar imágenes como si fueran pues prácticamente alucinaciones, bien con los ojos cerrados o incluso algunos con los ojos abiertos, pues de imágenes que les bueno, que ellos crean, que les aparecen en el cerebro y les ven delante sin uso de ningún tipo de drogas ni nada, ¿no? Hay personas que son sinestésicas también, que escuchan ruidos y ven formas visuales, los sonidos se convierten en colores, en formas que se mueven, ¿no? Esta gente, cuando se convierten en artistas, pues suelen producir formas psicodélicas y arte psicodélico también, pero por el funcionamiento de su propia mente, ¿no? Lo que pasa es que el tema este de la memoria idética no ha sido tan documentado en el caso de artistas y menos de artistas de cómics. Ha sido más documentado en el caso de arquitectos y en el caso de inventores, ¿no? Un inventor muy famoso que tenía esta característica cerebral es un inventor del que hoy se habla mucho, que se llama Nikola Tesla, que era un inventor serbio que luego se afincó en Estados Unidos, fue el inventor de la corriente alterna. Y según algunos dicen, de la radio antes que Marconi. Y Tesla afirmaba que él inventaba cosas, nunca dibujaba los planos porque veía el plano de lo que iba a inventar, el circuito lo veía delante de sus ojos y que incluso él calculaba el desgaste que se producía en las máquinas que inventaba simplemente dejándolas estar en el aire. Una cosa muy rara, le podemos creer o no le podemos creer, pero él decía esto y era un absoluto genio que creó el sistema eléctrico tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Bueno, ahora quería hablar un poco de Jack Kirby, que es un poco el gran artista de la psicodelia. Eh, para mí, porque creó dentro del cómic las formas más importantes dentro del arte psicodélico,
Y también porque, bueno, pues es un artista que trasciende el arte psicodélico, porque no todos sus cómics son psicodélicos, solo algunos de ellos, y él también, digamos, es un poco el inventor del género de los superhéroes tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y como sabéis, pues algunos de los personajes más famosos hoy en día dentro del género de los superhéroes. En Estados Unidos, dentro del movimiento del comic book, está considerado de manera indiscutible el más grande artista, ¿no? No en general dentro del mundo del cómic, hay muchísimos otros artistas dentro de otros géneros geniales, como Karam, por ejemplo, ¿no? Pero Kirby es una de las figuras que más pues han unido a la gente, a los críticos, ¿no? En torno a él, ¿no? Hay como un consenso de que Kirby se le llama Jack the King Kirby, el rey. Bueno, este es Kirby con algunos de los personajes que creó. Y esta es esa imagen que os comentaba antes de Thor, que por las características del personaje, pues es el personaje que más se puede asociar de la psicodelia de todos sus personajes, ¿no? Porque es un dios nórdico que viaja de mundo en mundo, viaja a dimensiones distintas, puede viajar a otro planeta, ¿no? Entonces, la primera gran aventura psicodélica de Thor es cuando él viaja a un planeta que se llama Ego, el planeta viviente, que es un planeta que tiene la forma de una cara, es un planeta que está vivo, todo él es un ser y produce formas como estas, ¿no? Entonces, lo interesante de Kirby no es solo que están empezando a aparecer en su obra y algunas imágenes ya psicodélicas, y esta imagen es anterior a los primeros pósters de rock psicodélico, como digo, les influyó mucho, pues ya se aprecian algunas de las características del arte psicodélico, pues las formas geométricas, hexágonos, formas fluidas, el tema de lo cósmico, de la conciencia cósmica, la conciencia universal, ¿no? Está hablando de un planeta que en sí mismo es un ser vivo, ¿no? Y esto además en una época en la que hoy en día estamos muy acostumbrados, hemos oído cosas como existe la teoría de Gaia, ¿no? Que es una teoría de científico inglés, Lovelock, que dice que la Tierra se comporta como si fuera un ser vivo, ¿no? Y se autorregula digamos, y practica sobre los seres vivientes que viven en la Tierra, practica exterminios y genocidios paulatinos, ¿no? Catástrofes naturales que acaban con aquellos seres que les pueden resultar más dañinos, ¿no? Sabemos cómo desaparecieron los dinosaurios, ¿no? Pues, bueno, es una teoría que en realidad no parece muy metafórica, ¿no? Sobre la Tierra se comporta como si fuera un ser vivo, pero no tiene tanto de metafórica, es más literal de lo que parece, ¿no? Entonces, como digo, hoy en día estamos muy acostumbrados a escuchar este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, pues en el momento en el que vivimos, ¿no? De cambio climático, de preocupación por lo ecológico. Pero en aquella época, en los años 60, no era tan común. La idea de un mundo, un planeta que se comporta como un ser vivo no había sido enunciada antes, ¿no? Y sin embargo ya aparece en la obra de Kirby y aparecerá más adelante, unos años más tarde, en Stanley Kubrick, ¿no? 2001, Odisea en el espacio, que además este autor Kirby era un fanático de Stanley Kubrick y hizo una adaptación al cómic de 2001 y una continuación que es interesantísima y es una de sus obras más psicodélicas, por supuesto. Esta es otra de las primeras imágenes psicodélicas donde se utiliza además el collage. A Kirby le gustaba mucho utilizar fotos que recortaba de revistas y pegarlas para crear formas extrañas, formas nuevas, siempre relacionadas con lo geométrico, con lo cósmico, ¿no? Estos son los Cuatro Fantásticos, que es otro de los cómics más importantes donde aparece la estética psicodélica. También por las características de los personajes, son personajes que viajan de dimensión en dimensión, ¿no? Aquí tienen una puerta a otra dimensión que se llama la zona negativa y es como una especie de ventana gigante que la atraviesan cuando quieren visitar mundos extraños, ¿no? Estos son pues imágenes sueltas de Thor, donde se ve, bueno, de Thor, de diferentes cómics de Jack Kirby, donde se ve eh, cómo incluso cuando él intenta representar cosas, bueno, más o menos realistas, en el sentido de que se distinguen las formas que está dibujando, pues Thor rompiendo unas piedras, Thor ante una hoguera, en el otro caso es The Thing de los Cuatro Fantásticos, la cosa que está
siendo arrastrado por el aire, y luego pues unas formas de energía cósmica ahí abajo en los cómics de los Cuatro Fantásticos, donde dice FF's Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos. Incluso él intentando representar pues, cosas concretas que en realidad no tenían mucho que ver con la psicodelia, pues utilizaba ya como rasgos del arte psicodélico, ¿no? Como veis, esas rocas pintadas a base de manchones de negro, ¿no? Como formas abstractas que él crea. Él jugaba mucho con manchas negras en forma de puntos o manchas irregulares que todas juntas crean como formas diferentes, formas abstractas que luego pues adquieren la forma de una roca o de un rayo, el viento, ¿no? que aplasta a este personaje la cosa. ¿No? Aquí vemos cómo pues, utiliza esos juegos del arte psicodélico, de utilizar formas abstractas, estas manchas negras, pues para crear diferentes cosas, rayos, explosiones, pero también, por ejemplo, en esta imagen de aquí abajo de Kamandi, que es un cómic maravilloso sobre el ecologismo y el futuro de la humanidad, que recomiendo a todo el mundo, quizás sea el mejor de sus cómics. Pues cómo utiliza esas manchas negras para representar esto que hace la luz cuando incide en el agua que se mueve, con este rielar de los rayos de luz que crea formas ondulantes que se mueven, él lo hace todo con estas manchas negras, ¿no? Es capaz de representar cualquier cosa con formas abstractas que salen de su pluma, ¿no? Y bueno, pues quería mostraros también un poquito pues la relación que hay entre Kirby y todo este movimiento psicodélico que se produjo en San Francisco, ¿no? Sobre todo de los pósters de- de conciertos, ¿no? Pues aquí hay un ejemplo de un póster que ya directamente está inspirado en una imagen de Kirby de 1967 de Bonnie McLean, donde imita la imagen que Kirby creó de ese planeta, Ego, el planeta viviente, ¿no? Esta es la primera imagen que aparece en Thor de Ego, el planeta viviente. La segunda es la que os he mostrado antes, y aquí se ve como un collage con una cara humana, con formas que sobresalen, ¿no? Tiene mucho que ver con la psicodelia, ¿no? Entonces, directamente a veces lo homenajean y a veces le plagian, ¿no? Este es otro ejemplo de Víctor Moscoso, ¿no? Como esas formas espirales, ¿no? Típicas de la psicodelia, pues ya aparecen en el 64 en cómics de Kirby, de los Cuatro Fantásticos. Y él las reutiliza para sus pósters psicodélicos, ¿no? Digo que a veces hacen homenajes a Jack Kirby porque es un artista que era ya famoso en Estados Unidos cuando crea todos estos cómics, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, ¿no? The Avengers. Pero muchas otras veces directamente le plagiaron y no reconocieron su influencia. No tantos estos artistas psicodélicos, porque los artistas psicodélicos estaban muy metidos entre la cultura pop, leían cómics, apreciaban mucho a Kirby. Pero, por ejemplo, Kirby fue plagiado por ¿cómo se llama? Por Roy Lichtenstein varias veces, que es un pintor estadounidense famosísimo que se hizo millonario copiando viñetas de autores como Kirby que nunca reconocieron el origen de estas creaciones. Otro ejemplo, póster psicodélico que se inspira en una imagen de Kirby y como veis, pues esto es una imagen de un cómic de Kirby bastante extraño. Llegó a hacer cómics de Superman. De hecho, la última película en la que sale Superman, esta de Zack Snyder, Justice League, todos los villanos son creaciones de Kirby. Aunque la película no tiene nada que ver con la estética psicodélica de Kirby, y los personajes, los villanos, sí son creaciones suyas, aunque los personajes principales que aparecen en la película, Superman, Wonder Woman, Aquaman, no son creaciones de Kirby. Son solo los de la Marvel los que son creaciones de él. Pues en este cómic no es un cómic de Superman, es un cómic que se llama Jimmy Olsen, el amigo de Superman, que tiene es ya de la época en la que la cultura psicodélica está más avanzada y hay como mucho interés dentro de la cultura popular estadounidense por lo hippie. Pues es una historieta bastante extraña en la que este Superman y Jimmy Olsen descubren una comuna hippie en una isla perdida
y Jimmy Olsen se convierte en el líder de la comuna y bueno, pues todos ellos tienen un viaje psicodélico, incluido Superman. Eran cómics que, claro, eran muy revolucionarios y muy extraños en su época, porque son personajes estos como Superman que son personajes muy tradicionales y muy vinculados a una ideología muy, bueno, pues muy tradicionalista de Estados Unidos, ¿no? Y de repente pues empiezan a chocarse con este mundo extraño, ¿no? De collage, de visiones, y bueno, pues digamos que empiezan a cambiar un poco la mentalidad de algunos de estos personajes. ¿No? No tanto los personajes de la DC como Superman, pero sí otros como el Capitán América, que es otra de las grandes creaciones de Kirby, que en los años 70, cuando Kirby vuelve a hacer el Capitán América ya no representa la, bueno, pues la cultura imperialista estadounidense para nada. El Capitán América es un personaje que en los años 70 empieza a renegar de todo el imperialismo estadounidense, ¿no? Porque es un personaje que ve cómo sus valores han sido traicionados y todo esto por influencia de la cultura psicodélica, claro. Y bueno, pues quería acabar un poco mostrándoos un poco cuáles son las características del arte psicodélico, ¿no? Porque digamos que no todo arte raro, entre comillas, puede calificarse como psicodélico. Simplemente el arte que está influenciado por el tipo de visiones que producen estas sustancias o que las visiones que produce el cerebro humano de manera natural en esta gente que tiene peculiaridades especiales, ¿no? Una de ellas es, bueno, pues como hemos visto, el tema de las formas geométricas, ¿no? Que se repiten además como en espiral, ¿no? Son formas geométricas que es como si cayeran en un abismo, ¿no? Eh, Esto tiene mucho que ver con esas formas fractales que, como digo, se ven con los ojos cerrados, pero que produce el cerebro humano de manera natural. De hecho, Newton experimentó con ellas. Newton era un apasionado de la óptica y él hacía experimentos que consistían en presionarse los ojos así con los puños durante mucho tiempo y luego quitárselos y, bueno, tratar de describir qué era lo que veía con los ojos cerrados. Y se ven este tipo de formas que son formas como fractales, ¿no? Entonces todo esto aparece dentro del arte psicodélico. Es un poco el rasgo básico, ¿no? Aunque también es rasgo de otros tipos de artes, como por ejemplo el op art, que es un tipo de arte más, es el predecesor del arte psicodélico en los años 50 y es como mucho más geométrico que el arte psicodélico. Otro tipo de característica pues ya va más allá de las formas geométricas, tiene que ver con las formas onduladas, las formas fluidas, la sensación de estar viendo como energía que no tiene una forma específica, como la primera viñeta que tenéis ahí, eh, los cuerpos humanos recargados de formas, ¿no? En este caso el personaje que veis ahí en la esquina superior derecha es Odín, es el padre de los dioses nórdicos, pero el tipo de vestimenta que lleva es una armadura, es el tipo de vestimenta que estamos más acostumbrados a ver en el arte maya, por ejemplo, ¿no? Kirby era un gran apasionado del arte maya y de hecho tiene un cómic que se llama Los Eternos, que está totalmente inspirado en el arte maya, aunque él ambienta el cómic en Perú. Lo que hace es hacer una confusión entre los incas y los mayas. Ambienta su cómic en un templo inca, pero todas las formas visuales que él dibuja pertenecen totalmente al arte maya. Estas formas abstractas que forman rostros, pues tiene que ver también con estas visualizaciones de la psicodelia de pues el rostro humano como energía, los seres vivos como masas energéticas, ¿no? O la idea de que muchos seres humanos pueden crecer como una planta, ¿no? Y como veis, pues un ejemplo de una obra de arte más antigua donde se produce el mismo efecto y evidentemente pues no está influida por este tipo de sustancias. Otra de las características del arte psicodélico es que bueno, pues también ha influido en otros tipos de arte, ¿no?
Aquí, por ejemplo, son imágenes de Thor, donde se ve que todo el mobiliario es de estilo uy, perdón, un momentito. A ver. Pues de estilo Art Deco, a ver si os lo puedo mostrar bien. ¿Vale? Estos son muebles que están en el Museo de Orsay en París. Este tipo de arte, bueno, pues, estaba influido por las sustancias que consumían estos artistas, que en realidad no tenían nada que ver con las sustancias psicodélicas, eran derivados del opio. Pues también se ve, ¿no?, en la obra de Kirby, pero esto ya son formas que están más directamente inspiradas en este arte, ¿no?, que es anterior, ¿no? Estos son ejemplos de op art, que es este otro tipo de arte más geométrico que precede a la psicodelia. Y bueno, pues también, claro, la psicodelia tiene concomitancias con otros movimientos, otros artistas, ¿no? Y en concreto con el surrealismo, ¿no? Aquí veis cómo también no solo aparecen formas geométricas, en este dibujo tan famoso de Kirby también pues hay un pequeño homenaje a Salvador Dalí, ¿no?, y al surrealismo. El surrealismo es un movimiento que, a ver, no está asociado con la psicodelia porque es mucho anterior, pero claro, digamos que la psicodelia de lo que trata es del mundo del sueño cuando uno está despierto. El surrealismo de lo que trata es del mundo del sueño cuando uno está dormido, ¿no? Entonces, bueno, pues al final acaban apareciendo formas muy parecidas, formas que tienen que ver con la fluidez, con los efectos físicos que producen estas sustancias, con los efectos físicos que se producen dentro del sueño y en concreto dentro de la parálisis del sueño, que es un fenómeno que, bueno, si estáis escuchando esto, a lo mejor alguno de vosotros lo habéis vivido, es cuando uno sueña en duerme vela, en ese momento en el que uno está a punto de despertar, incluso tiene los ojos abiertos y uno sueña con los ojos abiertos y ve cosas con los ojos abiertos y no se puede despertar, por eso se llama parálisis del sueño, porque quieres despertarte y no puedes, no puedes, no puedes. Y en ese estado de la mente se pueden llegar a tener experiencias muy, muy vívidas. Algunas pues muy alucinantes y otras que pueden llegar a asustar mucho, ¿no? Entonces el surrealismo también se inspira en algunas de estas experiencias de la parálisis del sueño, que son las que provocan imágenes más vívidas dentro de los sueños. Y también se inspira mucho en los sueños lúcidos, que bueno, pues es una capacidad que tienen ciertas personas de, bueno, pues que son capaces de soñar con una vividez visual y sensorial que es incluso, puede llegar a ser incluso superior a la de, pues a la que tenemos cuando tenemos los ojos abiertos, ¿no? Es un fenómeno raro, pero hay gente que lo ha vivido y de hecho todo el mundo es capaz de vivirlo en potencia. Lo que ocurre es que pues algunos no tenemos la suerte de haberlo vivido. Yo solo he tenido una experiencia en mi vida con un sueño lúcido. El arte psicodélico también, pues como digo, aparece en toda la cultura pop, aparece en revistas pulp de ciencia ficción, que son también una de las inspiraciones de este autor, de Jack Kirby. Bueno, esto es un libro que escribí yo sobre Jack Kirby y sobre su estética psicodélica. Y bueno, pues esta es una imagen que os quería enseñar ya para acabar. Esto simplemente son imágenes sueltas. Es una imagen de Jack Kirby de este cómic, Los Eternos, el que os digo que está muy influido por el arte maya, aunque ocurra en Perú. Trata de unos arqueólogos que descubren un antiguo templo donde pues, encuentran cosas como estas, una astronave antigua. Bueno, está muy influido por toda esta idea de se llama la teoría de los astronautas antiguos, de que, bueno, de que
hubo contactos de los seres humanos con los extraterrestres, estos llegaron, influyeron dentro de la cultura azteca, de la cultura maya, es todo una chorrada, es todo absolutamente falso y está basado en interpretaciones erróneas de imágenes como esta del astronauta de Palenque, que como digo no es un astronauta, es un rey maya que se alza, ¿no?, simbólicamente en el árbol de la vida, ¿no?, que como os decía, normalmente aparece reproducida así de manera horizontal porque así parece más como si estuviera subido a un cohete que se está desplazando hacia la izquierda, ¿no?, y que él está como manipulando los mandos del cohete. Pues esta imagen da lugar a esta de Jack Kirby y da lugar a la imagen que os comentaba de la película Alien, ¿no? Es una imagen del astronauta de Palenque que dio la vuelta al mundo precisamente porque hubo un autor europeo, Eric von Daniken, que era un tipo bastante peculiar, que se hacía pasar por arqueólogo y no lo era, y dio una interpretación totalmente errónea de esta imagen, ¿no?, lo que os decía del cohete, que salen unas llamas aquí por la parte de detrás. Y bueno, estos son otros ejemplos de viñetas de Kirby, su inspiración en las losas mayas. Esto es más azteca. Bueno, y esto, bueno, pues dos imágenes de cómo toda esta estética psicodélica de Kirby está influyendo ya actualmente en las películas de Marvel. No en todas, pero sí en las películas que están más directamente inspiradas en cómics de Jack Kirby. Pues, por ejemplo, Thor Ragnarok, que es una de las más inspiradas y de las mejor inspiradas en Kirby, porque su director es neozelandés, Taika Waititi, es muy, muy fan. Y ahí sí que se puede ver todo este mundo luminoso de Thor, todo este mundo un poco grotesco, muy divertido, muy cómico también, muy lúdico y muy, muy fantasioso y muy lleno del sentido de la maravilla. Y a la derecha tenemos unas imágenes del rodaje de The Eternals, que es este cómic que hemos visto de Jack Kirby. Es uno de los últimos cómics de Kirby, que donde ya directamente se establece una relación entre la estética psicodélica y el arte maya, ¿no? Pues estos son unas fotos del set de rodaje, porque la película todavía no se ha terminado de rodar, ¿no? Pues para que veáis que todo esto de la psicodelia pues es algo que todavía dura hasta el presente y todavía perdura, ¿no? Aunque bueno, también tiene su parte triste, y en el caso de Jack Kirby es bastante triste, porque, bueno, como digo, es el autor que más ha influido en cómo ha entrado la cultura psicodélica dentro de lo pop y de nuestras películas actualmente y dentro de los cómics, y es el creador de todos los personajes de la Marvel, pero él ya murió hace tiempo, pero la mayor parte de las veces ni siquiera aparece acreditado en las películas. Su familia no recibe ni un dólar por las películas que se hacen de sus cómics, y bueno, pues es triste que no se le haya reconocido como merece y que siempre esté sonando el nombre de Stan Lee por todas partes cuando se habla de sus personajes, cuando en realidad eh, el que realmente hizo la mayor parte del trabajo pues fue él, ¿no? Bueno, pues esto es un poco todo lo que quería contaros. A ver, Kirby es un autor complicado porque, aparte de su importancia histórica, a ver, yo no recomendaría ningún cómic de Kirby a ningún joven de hoy en día, por una sencilla razón. El tipo de cómic que él hacía es un cómic de superhéroes en el que el tipo de historias que cuenta, el tipo de relaciones que hay entre los personajes es un tipo de relaciones bastante tradicional. Aunque él es un revolucionario, él es el autor del primer superhéroe negro, Pantera Negra, del que luego el grupo de los Panteras Negras tomaron el nombre del cómic, porque ya lo consideraron revolucionario en su momento, ¿no? Jack Kirby es una de las personas que más ha hecho por las minorías dentro del mundo del cómic. Es uno de los... Es el gran padre del cómic romántico.
que hoy en día pues es un tipo de cómic que no se lee, pero en su momento, en los años 50, cuando él hacía cómic romántico, antes de hacer cómic de superhéroes, era el único cómic que leían las mujeres. Y era el único cómic donde, bueno, dentro de que se representaba un tipo de relaciones pues, muy tradicional y muy machista a veces, era el primer tipo de cómic donde las mujeres empezaban a tener algún tipo de relevancia. Es uno de los autores que más hace por meter a la mujer dentro del cómic de superhéroes y por darle un papel, por darle una importancia. Pero luego el tipo de historias que él cuenta, sobre todo en cómics Marvel, las historias de Stan Lee, pues bueno, son muy tradicionales, muchas se han quedado como muy antiguas. Es un tipo de narración que resulta como muy lento para hoy en día, muy cargado de palabras. Entonces, a ver, a mí me gusta muchísimo Jack Kirby, pero no me atrevería a decir, mira, este cómic os va a encantar. Pero si tengo que recomendar un cómic de él, sería Kamandi, que no es un cómic que además esté muy ligado a la estética psicodélica, pero sí me parece un cómic que es interesantísimo desde el punto de vista de la historia que te está contando y es súper moderno, porque bueno, también tiene que ver con el tema psicodélico, pero no a nivel de estética, sino más a nivel de ideas. Trata sobre... Es como una especie de derivación de la película del planeta de los simios, donde no sé cómo se llama en México, es The Planet of the Apes, de este astronauta que llega a un planeta que solo hay monos, solo hay simios, pero que hablan como los seres humanos, pero los seres humanos no hablan, están salvajados y entonces descubre que es la Tierra, pero después de un desastre nuclear, ¿no? Bueno, pues Kamandi es la misma historia de un ser humano que es el único ser humano que habla dentro de un planeta, pero que está poblado no solo por simios, sino por todo tipo de animales. Y lo interesante es que los animales lo que han hecho, cada tipo de animal distinto, y además son animales totémicos de la psicodelia, son leones, son tigres, había simios también, aunque el mono no es un animal ligado con la psicodelia. Está jaguares, hay delfines también. Pues cada una, digamos, de estas tribus ha adoptado un rasgo distinto de la cultura humana, pero siempre el peor, como si realmente quienes estuviéramos destruyendo el mundo somos nosotros a través de la cultura. E incluso los animales, después de un desastre nuclear, van a destruir la Tierra porque han adoptado costumbres que son las peores de todos nuestros imperios y de todas nuestras culturas. Por ejemplo, los leones adoptan la cultura romana, ¿no? Entonces se convierten en una sociedad imperial, ¿no? Ok. Pero quizá los más interesantes son los monos, que sí existen, y hay un capítulo maravilloso donde se ve que los monos sobreviven en Washington, D.C., es el único sitio que pueblan, y los monos tienen una especie de Biblia que ellos siguen al pie de la letra. Ellos siguen al pie de la letra las palabras de una persona, son fundamentalistas religiosos. Y las palabras de la persona que siguen son las palabras de Nixon. De las cintas, Nixon grababa a escondidas unas cintas que luego salieron a la luz en el escándalo del Watergate, y estas cintas fueron encontradas por monos en el cómic de Kirby, y entonces pues cada vez que Nixon les dice tenéis que asesinar a alguien, pues asesinan a alguien. Entonces es un cómic muy interesante porque se estaban contando cosas que no se contaban en el cómic de superhéroes y tiene una intencionalidad política muy, 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 muy interesante. Y desde el punto de vista New Age, ecologista, es un cómic extremadamente interesante. A cualquiera que le interese la naturaleza y el ecologismo le puede interesar Kamandi. Pero bueno, yo diría que si alguien quiere acercarse al tema de la psicodelia, que lea Alan Moore. Yo diría que lea Alan Moore, Ok. que es un autor que ha hablado del tema de una manera muy abierta y que es un autor que es muy vigente hoy en día. Es un estilo que suele gustar a todo el mundo y es interesantísimo. Y en concreto, si tengo que elegir un cómic en concreto, pues es el que os he mostrado al principio. Os he mostrado Ok. Watchmen, os he mostrado La cosa del pantano, pero desde el punto de vista de la estética psicodélica y sobre todo de las ideas relacionadas con la psicodelia, que son ideas relacionadas con
cosas como todos somos uno, cosas como la unión con el cosmos, cosas como la paz universal, cosas como la ecología, el cuidar la tierra, pues que se lea este cómic, Prometea. Que además, desde el punto de vista del feminismo, es uno de los cómics más importantes de la historia. No solo es uno de los pocos cómics que tiene a una protagonista que es una mujer, sino que básicamente Alan Moore concibe la psicodelia como algo femenino, como algo que está cargado de, pues de valores femeninos. Yo recomendaría este cómic. A lo mejor es demasiado místico para algunos, pero es un cómic muy didáctico. Es un cómic que te explica de una manera muy sencilla en qué consiste todo esto de la psicodelia, pero no entendido como algo que tenga que ver con estas sustancias, sino como algo que tiene que ver con la mente humana y con experiencias humanas.